videos. Yo, doctor. Yo, doctor. Irma y Paola. Bueno. Aquellos que no lo han visto, recuerden lo que el lunes, que eso entra en el temario del lunes, ¿ok? Entonces, hoy seguimos con obviamente con aparato digestivo. Y ahora vamos a ver digestión y absorción. Versión rápida del asunto de digestión, porque ya hemos hablado, o los videos hablan de ello, pero básicamente la idea es que nuevamente tenemos una situación donde la capacidad de absorción, ya saliendo del duodeno, en el intestino delgado y en el colon, sí, no se puede absorber absolutamente cualquier cosa que entre por él, sino que tenemos el caso de la absorción relativamente selectiva de moléculas que por definición son pequeñas. Entonces vamos a tomar dos cosas. Primero, no podemos absorber, perdón. Es demasiado polvo en esta oficina, creo. En el fin de semana estaba jugando a Nerd de Electrónica. Salud. Estaba jugando a Nerd de Electrónica, que tenía un Wii, que tenía como 10 años ahí, aparentemente quemado, metido en el closet, y solo por fregar me puse a repararlo y lo hice funcionar, el Wii y los controles que estaban, que estos bobos lo habían dejado con las baterías puestas, ¿verdad? Ya te imaginas limpiar corrosión de unos controles, y todavía estoy, bueno, arreglando algunas cosas del sensor y otras. Ya te imaginas la cantidad de polvo que tiene algo que ha estado 10 años ahí recogiendo polvo y que tenés que quitarlo para ver qué es lo que hay qué es lo que tiene adentro. Por si preguntan, sí funcionó. Qué bonito los Wii, yo tengo un Wii U. Sí, no, fíjate que este Wii de los primeros, o sea, de la primera versión del Wii, los blancos, porque ese lo compré cuando salieron, no tenía consola y para tener algo que hacer, ahorita ya pasa a ser parte de la colección de consolas de aquel baboso que ya tiene como 5, tiene un Super Nintendo, tiene este Wii ahora, un Switch Lite y un 3DS y un no sé, bueno, un montón. Ahora es que le ha dado por coleccionar. Yo tengo como 5 DS de colección de DS. Y todos sirven. Sí, todos. Y tengo de los que tenían, los que agarran para cassette de Game Boy. Ajá. De esos, los primeros DS que salieron tenían para cassette de Game Boy. Entonces el original DS que tenía el puerto para Game Boy. Mira, yo lo único que he tenido y que, bueno, hace tiempo ya murió, era un Game Boy que me ayudó para salir de Salud Pública 3. Muy funcional. Yo también tenía Game Boy, pero se arruinaron. Sí, pero eran nuevos en esa época, acaban de salir. Tenía el dichoso Game Boy, me dice, creo que campeón mundial de Tetris, porque si no me hubiera vuelto loco antes de terminar Salud Pública. Obviamente la consecuencia de eso es que soy bastante decente jugando Tetris, y 2, soy absolutamente inútil en epidemiología, pero nunca me ha hecho falta. ¿Pero cuál tenía, doctor? ¿El chiquito o el cuadrado? El chiquito, original, en blanco y negro. No lo detectaron porque se esconden bien. De cualquier manera, en la universidad, lo que me hacía era sentarme atrás, como pasaban asistencia, si no hubiera ido, ¿va? Pasaban asistencia, pero nadie me obligaba a participar. Lo único que en silencio, toda la mañana. Porque no sé ahora, pero en aquel tiempo Salud Pública, en quinto año, eran 6 horas de clase, desde las 7 hasta la 1. Era la única cosa que estamos, doctor, y es horrible. Qué asco. Yo no tengo nada contra los saludistas, pero la clase es horrible.
Y al fin y al cabo ellos saben, todo el mundo lo sabe. O sea que me tienen que aceptar, así que yo desconozco enteramente lo que es salud pública. Doctor, Ajá. si quiere que no se le llene de polvo la próxima vez que limpie la consola o algo, yo normalmente lo que hago es usar aire comprimido y alcohol. Alcohol para que no caiga el polvo y aire comprimido para tirarlo. Eso es lo que es. Ah, bueno, no, eso es lo que. De hecho, como tengo aquí en la oficina al lado, tengo un compresor. No, primero lo limpias con aire comprimido, ¿es cierto? Incluso cuando lo desarmas, lo limpias con aire comprimido, de ahí pasa por un proceso de 2 pasos. Yo utilizo alcohol y utilizo solvente mineral para algunas cosas donde incluso no debe ir alcohol. Lavar toda la tarjeta con alcohol y secarla y luego limpiarla. En algunas partes, por ejemplo, usar solvente, ponerle su aislante, su grasa aislante de nuevo, si se la quitaste, y bueno, mira, para que veas una tarjeta de circuito, pero estoy reconstruyendo un equipo de sonido viejo. Esta todavía no lo he terminado de lavar. Es que realísticamente hablando se podría lavar solo sumergiéndolo en alcohol, pero no vamos a hacer eso. O sea, pudieras, pero es caro. Pues sí. Y además que al final tendremos que esperar el secado y a veces no se seca bien y eso arruina muchas veces cuando se calienta, entonces Usar si mejor no. isopropílico al 100% no deberías tener problema porque de hecho lo estás haciendo para desplazar agua. 2, lo seco con aire comprimido también. Como tengo un compresor, teniendo un compresor puedes gastar todo el aire que se te ocurra. Secarlo bien. Mira, yo he visto por ahí, hay un par de videos de que gente que lava oíme bien, un motherboard. Esta persona estaba lavando el motherboard de una Macintosh antigua, lo metió en la máquina lavaplatos, ¿ok? Lo metió en la máquina lavaplatos en el ciclo más caliente y luego lo sumergió en alcohol para desplazar obviamente todo el agua inmediatamente, por supuesto, no lo puedes dejar un rato de si se seca el agua y el detergente, hasta ahí llegó. Secarlo y creo que luego lo metió, esa es la parte, en un hornito a muy baja temperatura para evaporar el alcohol y la computadora funcionó perfectamente. De hecho era una computadora que había estado 20 y pico de años ahí tirada en una bodega y la máquina funcionó. De cualquier manera, lo que se daña es los capacitores, y por lo menos en esa tarjeta de circuitos había que cambiar todos los capacitores. Yo no tengo... No, es que entiendo el concepto de lo que hizo. El problema es que yo no tomaría ese riesgo, porque eso ya es ir en un bordecito que no. Mejor no. Es un caso extremo, pero aquí, por ejemplo, lavar esto con alcohol sin sumergirlo no pasa nada. No pasa nada. De hecho, así reconstruir los controles de Wii ahorita. Lo único que no remojas en alcohol, tenés que quitarlo o apartarlo, es el motorcito que da la vibración. Porque si las cosas electromecánicas no debes porque no le puedes sacar todo el líquido. Pero componentes de estado sólido, remojarlos en alcohol o en solvente, cepillarlos. De hecho, lástima que aquí no encuentro de óxido para limpiar contactos, o sea, el verdadero limpiacontactos que quita la corrosión, y tenés que hacerlo mecánicamente, pero hasta ahorita ha funcionado. Ya logré reparar la casetera de ese que no funcionaba, no trae el transporte, ¿vale? La parte mecánica. Y ahorita lo que me di cuenta es que está roto es el switchito que te activa el CD, o sea, cuando cierro la puerta y tiene que traer un switch para encender el láser, si no, no enciende. Entonces ahorita estoy en el proceso de pensar la manera menos traumática, por cierto, cómo quitarle todos los mecanismos de seguridad para que corra directo el láser. No puedo que en la tarde tal vez ya lo tenga. No haga eso, doctor. No pasa absolutamente nada. Si estás pensando que porque el láser me va a quemar las retinas, el láser tiene 0.1 miliwatt de potencia. Bueno, perdón, 0.01 miliwatt. No le va a pasar nada a menos de que te pusieras 2 horas así con una lupa
a ver si el láser verdaderamente ilumina, pues es un láser infrarrojo. Pero de ahí, no. O sea que voy a tener un equipo de sonido, este es viejísimo, tiene como 15 años, un equipo de sonido funcionando, o sea, va a leer el CD, lo único que con la puerta abierta, porque si no ya no lee, ya no enciende. No pasa absolutamente nada. ¿Sí? O sea, es cierto, dicen, peligro con la radiación del láser, pero tenés que deliberadamente estar buscando ahora. Y si querás saber cómo se mira, cómo se sabe que si el láser está funcionando en eso, ¿no? Le apuntás con la cámara del teléfono. Sí, si se sale una luz morada dentro de la cámara, lo podemos ver que funciona. En este caso es roja. El morado es a través de la lente, pero este no tiene, acuérdate, la lente es transparente, lo vas a ver rojo. ¿No? Porque todas las cámaras de teléfono, de hecho, fíjate que tu Wii, el sensor de movimiento, es una cámara. Bien primitiva, pero es una cámara, fíjate. Y de hecho me metí un buen rato buscando cómo trabajaba y básicamente lo que hace es que la barrita esa que va sobre el televisor son 2 luces LED infrarrojo, ¿va? Y entonces el control lo que mide, sabe la distancia que hay normalmente entre esas dos. Entonces cuando apunta, busca la posición relativa de las 2 luces y la distancia que tiene en su sensor, y de eso calcula la distancia y posición. Es un proceso súper simple. Súper simple, pero si se arruina, la verdad es que no funciona para nada la consola al final. Sabes que la hice funcionar sin una, porque la que tengo todavía no funciona. ¿Cómo? ¿Cómo le hizo? Porque es que tengo la mía. Con 2 candelas, con 2 velas. ¿Qué? Con 2 velas. Es súper impreciso, ¿va? Y para jugar no es exactamente lo más recomendable, ¿va? Porque las candelas al fin y al cabo parpadean y te van a introducir un montón de errores en el sensor. Pero básicamente lo que necesitas son 2 emisores infrarrojos que estén separados por 20 centímetros. Medí la distancia entre los 2 puntos, los 2 cuadritos rojos en la barra. Ok, poner las 2 velitas ahí y encenderlas. Encender tu Wii y vas a ver que la cámara del control detecta las 2 luces y funciona exactamente igual. No, o sea, es que para que detecte el control también lo detecte igual. O sea, sí tiene que ser impreciso, como dijo. Pero es que no sé a qué punto llegaría. El control está conectado a través de la consola, o sea, a la consola a través de Bluetooth. ¿Ok? La barra sensora no es un sensor, es una lámpara, solo es una lámpara infrarroja, no tiene nada adentro, lo único que tiene son 5 LEDs de cada lado, 5 LEDs infrarrojos que están así, mira. El primero apunta para afuera, 3 apuntan directamente adelante, el otro apunta hacia la línea media. Entonces, eso es para dar un arco, para hacer como un arco y aumentar la sensibilidad del sensor que está en el control. Si tu control sincroniza, la cámara probablemente sirva. ¿Ok? Entonces, probás con las 2 velas. Si tu cámara del control detecta las 2 luces de las 2 velas, te va a aparecer la manito en el menú, ¿eh? El menú principal. Si solo detecta una, el cursor, la manito desaparece porque el control no es capaz de reconocer la posición y desaparece el cursor. Entonces, para probar si tus controles funcionan, conecta tu consola, sincroniza el control, pone las 2 velas y cuando le des, te sale la pantalla negra, es advertencia, no sé qué dice, presiona A, te va a dar al menú principal, ¿correcto? Si vos ves una manito ahí con la que podías seleccionar
los Mi o el juego que estabas usando o todas las opciones del menú, el control está bueno, la consola está buena porque toda esa comunicación es por radio y lo que está malo es tu barra esa que como que yo pensaba también que era algún tipo de sensor y me sorprendí cuando empecé a ver las esquemáticas y las explicaciones en los foros que puedes utilizar cualquier luz o cualquier cosa que emita en infrarrojo. 2 velas es lo más sencillo, pero pudieras incluso crear vos tu propia barra sensora utilizando 2 LED infrarrojos de control remoto, ¿okay? 2 lucecitas de 2 controles remotos, ponerla a distancia apropiada y el Wii no importa. Fíjate bien que donde se conecta la barrita sensora en el Wii, ¿cómo se llama? La toma solo tiene dos espiguitas, entrada y salida de corriente. Ahí no hay ningún tipo de señal corriendo, ¿ok? Y como te digo, lo logré demostrar, lo logré probar acá y funcionó lo suficientemente bien como para que pudiera reconfigurar, ponerle fecha y todas esas cuestiones a una consola que no se había encendido en años. No, pues se va a probar. Voy a intentar ponerlo en práctica. Ajá, y por cierto, lo divertido, ¿eh? Porque dice, tenés un televisor nuevo y una consola de 5ª generación y necesitas 2 velas para hacer funcionar un videojuego. Eso sí, apagar las luces de la habitación porque y aumentarle un poco la sensibilidad, como tiene un control, una opción en el menú que dice sensibilidad del control, ¿va? Aumentar la sensibilidad al máximo, cerca del máximo 4 o 5 en la escala, porque sí es menos eficiente leyendo una vela y las fuentes de calor, como las lámparas del techo y todo, te confunden al control en esa situación, ¿eh? Al fin y al cabo está de emergencia, pero sí funciona. ¿Okay? Y por eso te digo, y ahora con el equipo, derrotar al interlock de seguridad, ya una vez que encuentre dónde está, me imagino que va a ser juego de niños. Ok. Total, si de cualquier manera no servía, o sea que si no funciona después no perdí nada, ¿eh? No perdí nada, es porque estéticamente es un poquito más decente que la mayoría, ¿eh? Eso que la cajita es como a imitación de madera y todo, entonces se va a mirar mejor de donde está ya limpio y arreglado, que ir a comprarme un equipito nuevo, porque los nuevos son una cosa de plástico con un montón de botones, si los has visto, y se miran re feos. No sé, si se arruina, pero... Si se arruina. Ya solo me quedaría encontrar la última pieza de equipo de audio que alguna vez he querido tener, y es adaptarle un parlante de radio de los años 1920. ¿Los has visto? De los que son como óvalos. No. ¿O cuáles? Que tienen una base así cilíndrica y que la bocina es un cuerno que tiene como esta forma, así como ¿ah? Son... Ya te voy a enseñar. Ya no se fabrican, obviamente, tendría que ser en eBay, pero... A ver si si encuentro una... De meterme a la clase, porque estamos hablando tonteras, pero a ver. Uno de esos, solo para molestar tener una cosa de esas en la sala. Por la forma. Por pura estética. Por pura estética, el cuernito ese se mira tan como de científico loco. Mira un radio así, obviamente es un radio súper antiguo, pero
algo así, una caja con ese parlante y adentro pues la electrónica de un radio moderno, incluso con Bluetooth y todo, solamente para que digan, ¿y eso qué es? ¿Eh? Un traste y ese plato que está ahí que es una de las antenas, pues necesitaban una antena grandota, pero algo así, una tontera de ese calibre. Sencillamente porque me mira curioso, y dos, porque seguro que lo más importante, mi esposa lo va a detestar, que es el segundo propósito. Bueno, entonces entremos con la idea, entremos con lo que venimos a hacer, de hecho. Recuerden entonces que tienen que ver los videos, pero estábamos en digestión y absorción. Veamos un poquito del punto básico de la absorción. Como decía, no se puede absorber cualquier cosa. Básicamente el problema es el tamaño de la molécula que vas a transportar a través de la membrana del enterocito, y eso te limita la absorción a lo que vamos a categorizar en dos grupos. Uno son, decíamos, macronutrientes, o sea, sustancias que se absorben en cantidades grandes. Hidratos de carbono en forma de monosacáridos, ¿ok? No puedes absorber ni almidones, ni de hecho azúcares complejos a través del enterocito. Y por supuesto, para que incluso los azúcares simples, no todos son absorbibles, sino exclusivamente aquellos que tengan una transportadora de membrana en la pared del enterocito, en la cara luminal del enterocito, para poderlos hacer pasar membrana. 2. Las proteínas, nuevamente, proteína completa no va a pasar, es demasiado grande. De hecho, péptidos o cadenas cortas de aminoácidos tampoco van a pasar. En términos generales, no hay ninguna transportadora que te maneje una cadena, ya que lo que estás manejando son aminoácidos simples. Y de hecho, vas a tener más de un tipo de transportadora para aminoácidos, porque como difieren en estructura, entonces obviamente que la transportadora tiene que tener un sitio activo que se corresponda con la forma de la molécula, o sea, para que adapte, o la forma de una clase genérica de moléculas, porque aquí no es tanto como los receptores de membrana para señalización, que tienen que ser exactos, sino que para más o menos genérica, acepta un poquito de variación, pero si la molécula no entra en ningún transportador, se va de paso. Y 3, para absorción la absorción de ácidos grasos simples y colesterol, que tienen una ventaja: son solubles en la membrana, o sea que puedo utilizarlos para moverse por solución en la membrana y paso al otro lado. Eso me simplifica un poco las cosas, porque generalmente son moléculas de tamaño grande. Esos son, decíamos, los macronutrientes. Y junto con los macronutrientes vamos a considerar el caso de la absorción de agua y de electrolitos, en particular los 3 grandes: sodio, cloro, potasio. De ahí vamos a ver la absorción de micronutrientes, que implica 2 cosas. Uno son minerales, calcio, en particular calcio, hierro y yodo, ¿okay? Que son los 3 que más vas a utilizar, y algunos otros que se van por vías similares, pero que son en términos de cantidad mucho menos, ¿verdad? Cosas como cobre, manganeso, y por supuesto de moléculas orgánicas que también entran en esta categoría. Esencialmente, con eso te estoy diciendo vitaminas, ¿okay? Vitaminas que son en realidad moléculas no tan pequeñas como los electrolitos, pero que no son cadena. Esos micronutrientes, sí, por supuesto, eso tendrá su capítulo. Entonces, el primer punto es que
las enzimas para los macronutrientes van a trabajar mediante hidrólisis, o sea que la reacción elemental es la siguiente. Tenés una cadena que aquí lo representan con SRR, R', agrega agua, o sea que necesitas agua para completar la reacción, y el agua la vas a partir en un radical hidroxi y un protón. Y vas a tener dos productos, uno que agarró el grupo hidroxi y otro que agarró el protón. O sea, partiste una molécula en ¿ok? Que es lo que están queriendo decir, más por supuesto el agua que utilizaste. Quiere decir que para cada paso de hidrólisis que hagas, necesitas una molécula de agua. Y este proceso de hidrólisis ocurre o puede ocurrir espontáneamente en la naturaleza. Lo que necesitas la enzima es para acelerar el proceso a un tiempo que sea razonable. Yo puedo hidrolizar casi cualquier cosa de dos formas. La primera, como viste, es con una enzima. La otra es con calor, que de hecho hidrolizar con calor es lo que estás haciendo cuando cocinas X producto. Lo que estás utilizando es utilizando un montón de energía para hacer el mismo proceso. Ahora, la enzima lo que hace es reducir la cantidad de energía que necesitas y permitir que ocurra a temperatura ambiente. Ya, no tiene nada de especial. Ahora, vamos a ver que este proceso de hidrólisis lo vas a aplicar de diferente manera. Esto funciona para carbohidratos, así como está, y funciona para aminoácidos. ¿Okay? Ya. Partir una cadena de proteína e irla fragmentando esos aminoácidos. Con las grasas vas a hacer un proceso muy similar, pero lo que tenés que hacer es, aquí tenés un ácido graso y tenés glicerol, y el proceso de hidrólisis va a trabajar acá, separándome un triglicérido en 3 moléculas de ácido graso libre y una cadena de glicerol. Y si vos me preguntas qué vas a hacer con el glicerol, también le voy a agregar un grupo fosfato después para meterlo a la cadena glicolítica, o sea que el glicerol no se pierde. De hecho, lo tenés que absorber. Y lo tenés que utilizar para lo que sea, pero no lo puedes dejar en el intestino, ya que si yo utilizo glicerol, si yo te doy un vasito de glicerol a beber y no lo absorbieras, el glicerol es una de las cosas osmóticamente activas más potentes con que te puedes topar, y lo que vas a terminar es con un problema de osmolaridad intestinal, le hace diarrea. ¿Okay? Entonces, quiere decir que, por ejemplo, para disolver grasa o hidrolizar grasa, necesitas agua. Necesitas, de hecho, una molécula de grasa necesita 3 moléculas de agua para hidrolizarla. Y las proteínas, el proceso es que si tenés una cadena de X aminoácidos, necesitas N-1 moléculas de agua. ¿Okay? O sea que para una proteína de 100 aminoácidos vas a necesitar 99 moléculas de agua para completar la fragmentación. Resultado: toda esa agua que viste que estábamos secretando en el tubo digestivo no solamente tiene la función de diluir el contenido hasta ser isosmolar, también me provee el agua, que es el otro ingrediente de todas estas reacciones de digestión. Entonces vámonos de uno en uno. Vámonos primero con las, ¿cómo se llama? Con las proteínas. Ese es el más sencillo, ¿eh? Agarrar. Básicamente la reacción es que necesitas
aminoácido, una cadenita, más N-1 moléculas de agua. Y vas a partir este enlace, aquí acordate que tenés el grupo carboxi, y aquí tenés el grupo, el lado amino de la proteína, los dos extremos, cabeza y cola. Necesitas, en principio, cualquier peptidasa, ok, ahora que agarras una peptidasa, una enzima proteolítica, para romper este enlace. Y vas a tener, por lo tanto, dos maneras de atacarlo. O lo atacas desde acá, desde el lado amino, o lo atacas del lado carboxi. Una aminopeptidasa o una carboxipeptidasa. Y cada vez que rompes un enlace, tenés obviamente dos cadenitas y repetís el proceso de ataque y repetís el proceso de ataque. ¿Ok? De hecho, la manera más fácil de explicártelo es, como todo lo que tiene que ver proteína, la mejor manera de explicártelo es con Legos, ¿ok? Vos estás desarmando tu creación de Lego del día anterior y entonces parte, aquí tengo dos mitades y esta mitad parto en dos mitades y esta también, y así repito el proceso hasta que termino con un montón de ladrillitos sueltos, ¿no? ¿Cierto, Irma? Correcto. Sí, porque vos sí tenías Legos. ¿Lo confesaste alguna vez? Muchos. De esos gigantes para niños chiquitos me encantaban. Duplos. Eso. Fíjate que yo tengo todavía una caja de Legos. O sea, ladrillos sueltos. Porque eso resulta ser una de las cosas más útiles que hay en el taller. Porque, por ejemplo, querés hacer un molde de algo para vaciar hule de silicón para hacer un molde o resina o algo parecido. Entonces querés algo que se pueda armar y desarmar fácilmente y que sea hermético, que no filtre agua. Y los Legos son bien herméticos a la resina y por el material de que están hechos no se les pega casi nada. O sea que no se pegan al molde. Dos, para construir, querés hacer un soporte para algo así temporal, Legos. ¿Sabes de dónde aprendí eso? Para que si vos sos de los que les gusta trastear cosas. ¿Te acordás de aquel programa Los Cazadores de Mitos? Casi no lo miraba, pero sí me acuerdo. Sí, el del pelirrojo, Adam. El man tiene un canal de YouTube que se llama Tested, que tiene como 2000 videos, ¿ok? Ahora se dedica a eso, a youtuber. Y este man tenía, antes de hacer el show, trabajaba para George Lucas. Era el que hacía los modelos de las naves que ves en Star Wars. Él era uno del equipo de constructores y sabe un montón sobre efectos especiales y construcción. Y tiene un taller de esos que tiran de espaldas para hacer cualquier clase de tonterías de científico loco. Y él le explicaba en un video que lo mejor que hay para hacer ese tipo de estructura temporal es un Lego. Entonces yo le hice caso, guardé lo que Emilio ya no jugaba con ellos y los tengo para hacer esas cosas, ¿ah? Y para explicar, por supuesto, la hidrólisis de proteínas. Y sí, ya ha habido gente que ha hecho estructuras de proteína, las cadenas de proteína y su estructura en 3D las ha hecho con Legos, ¿sí? Para alguna demostración en el aula. Vea que sí tiene su uso. Ahora, vámonos con los carbohidratos. Es un poquito más, como te decía, la proteína pues es mucho más sencilla. Ahora, con los carbohidratos tenemos aquí un problema, que hay mucha variedad de diferentes cadenas de carbohidratos y, como decíamos, la manera principal que encontrás los carbohidratos en la naturaleza, en la dieta, es en forma de almidón. Un almidón no es más que un polímero de glucosa, ¿ok? Un polímero de glucosa que tiene un tipo de enlace específico, es lo que llamamos un enlace alfa, ¿ok?
para diferenciarlo, por ejemplo, de la celulosa, que tiene enlaces alfa y enlaces beta. El problema es que nosotros no podemos romper los enlaces beta de la celulosa. Ni de hecho, ninguno de los mamíferos. Ahí vos me preguntás, entonces, ¿cómo es que las cabras y las vacas comen papel y esas cosas que son esencialmente celulosa? Y es porque tienen una flora bacteriana que degrada la celulosa. O sea, la vaca en sí no puede digerirla, tiene que esperar a que la bacteria la fermente. Por eso son rumiantes, que tienen con tiempos de permanencia en el estómago bien largos. Degradan la celulosa, los enlaces beta, y de ahí ya la hacen absorbible. ¿Okay? Pero nosotros concentrémonos en el almidón. ¿Okay? Agarramos una fuente de almidón y, como te decía, las cadenas de almidón que son notablemente largas, tenemos que empezar a partirlos. De aquí tenemos el primer paso. Teníamos 2 amilasas. La amilasa salival, trabajando en medio ácido, responsable del 20 al 40%, del 20 al 50%, ¿va? Del proceso del almidón, y la amilasa pancreática dice del 50 al 80%. Ok, magnífico. Pero, de hecho, la mayor parte del trabajo no solamente va a estar, no solamente por número lo va a hacer la amilasa pancreática, sino que el tiempo de trabajo de la amilasa pancreática tiende a ser mayor, o sea, tiende a ser más al 80%. Ahora, si yo parto una cadena de almidón que tiene unos cuantos millones de residuos de glucosa, voy a obtener 2 cosas. Voy a obtener cadenitas pequeñas de 3 a 9 moléculas de glucosa que en términos genéricos se llaman dextrinas. ¿Ok? Y vamos a tener que, por isomerización, alguna de la glucosa se convierte en maltosa. ¿Ok? Ahora, el problema es que la maltosa y la glucosa tienen la misma composición, solo que la organización, o la disposición de los grupos hidroxi cambia. ¿Okay? No nos compliquemos con eso, que se compliquen en bioquímica, dicen. Me encanta poder decir eso. Eso es problema de bioquímica. Explicar cuál es la diferencia entre la maltosa y la glucosa en términos moleculares. Pero esencialmente son lo mismo. Ahora, lo que tenés es una mezcla. ¿Okay? Y de hecho, si yo agarrara un poco de almidón, ¿okay? Qué sé yo, agarrar un poco de maicena y lo disuelvo en agua, es una solución de almidón, y le agregara un poco de la enzima, que se encuentra, por cierto, la enzima se encuentra, las amilasas se encuentran comercialmente y se producen a partir de bacterias, se producen en el mundo a nivel tipo varios cientos o miles de toneladas al año de una enzima, porque es un componente que se le agrega a algunos detergentes. ¿Ok? Si vos ves, por ejemplo, esos detergentes que te dicen para ropa realmente sucia, ¿eh? O aquellos que dicen extra potencia para disolver manchas de comida, particularmente manchas de comida, se les agrega un poquito de estas enzimas, una proteasa genérica, se les agrega amilasa para que en el lavado ayuden a disolver las manchas de comida. Cosa que en alguna época son súper necesarios estos detergentes. Por ejemplo, cuando tenés niños pequeños, que generalmente terminan llenos de comida, que a veces te dan ganas de lavar al niño con el mismo detergente. Pregúntame cómo lo sé. Bueno, para comer, el Emilio. Bueno, que la verdad es que ustedes no deberían decir. Por ahí en algún lado hay una foto, porque todos tenemos uno, pero en este caso es una foto de Paola con la cara llena de frijoles.
sentada en su sillita. Tengo una llena de pizza, doctor. Pues sí, todos tenemos una foto, porque no existe padre de familia en la tierra que no tome una foto así. Mira, hay 3 fotos que siempre van a tener. Una es la de los frijoles, la otra es que tenés 4 meses y estás así boca abajo, acostado boca abajo en la cama, pelado, por supuesto, o sobre una toalla. Esa no te la vamos a pedir que la enseñes. Y la tercera es la foto que siempre toman en algún momento de tu escuela primaria, que salís así, sentado en el escritorio sosteniendo una pluma y de fondo un mapa de algún tipo, para como que diga qué estudiosa la niña, y que aquí dice recuerdo no sé qué grado de tal escuela, que también debes de tener de la graduación de prepa. Es cierto, son las 3 fotos indispensables que bien podrían ser tu foto de la identidad, porque todo el mundo tiene una. Yo no tengo la de preparatoria, ¿okay? La única que tenía hasta hace poco, obviamente que ya no existe, es mi foto de clase de 6º grado. Porque yo tenía 10 años en 6º. Me habían estado salvando. No, ya no. Pero mis compañeras eran de edad normal. Y todas tenían 12 o 13, ¿va? Entonces, bueno, se nota la diferencia. En primer lugar, porque a los 12 años las niñas ya habían hecho el estirón, o sea que eran más o menos cercanos a su estatura definitiva. Todas son chaparras, Polte. Pero tenía 10 años, hacía poco me habían salido los 2 dientes de frente, y claro, en aquel tiempo eran 2 dientotes así, entonces salgan todas así muy serias, se estaban graduando de 6º, y yo salgo que dice, el niño de 4º que se coló en la foto de 6º, ¿eh? Y por supuesto, como también me estaba graduando, salgo con una sonrisa de esas de conejo, sonrisa de conejo de Pascua, arruinando la foto. Y como ya la habían tomado, todo el mundo se tuvo que contestar con mi foto de y mi sonrisa de conejo. Ok, pero bueno, regresando a la idea de la digestión de disacáridos. Ahora yo tengo esta mezcla de maltosa y dextrinas que llegaron al yeyuno. Luego tengo que pasar por 2 enzimas más. La primera es maltasa. La maltasa me convierte, o sea, me retuerce la molécula de maltosa para convertir maltosa y convertirla en glucosa. ¿Ok? Acordate, la diferencia es que bueno, yo voy a especular acá. Por ejemplo, la glucosa tiene los grupos hidroxi de una manera específica. Arriba y abajo de la cadena, ya no me acuerdo cómo va la cosa. Mientras que la maltosa los tiene orientados de manera diferente, no sé. Algo así. Entonces solo tenés que cambiar la forma o la disposición de la cadena de una a otra. Eso es todo lo que hace. ¿Por qué? Porque la maltosa no se puede absorber. Y nuevamente, no quiero un soluto no absorbible metido en el quimo. Y luego, una segunda enzima, una alfa-dextrinasa, me rompe estas cadenitas cortas de glucosa a moléculas individuales. Ahora ya tengo glucosa para poder absorber, ¿ok? La otra cosa es que tengo, de hecho, esta maltosa, que son 2, bueno, de hecho, tengo que aclarar la cuestión un poquito más. Esta maltosa no solamente tiene los grupos hidroxilo en diferente posición, sino que además la maltosa está formada por 2 moléculas de glucosa, o sea, glucosa más glucosa, maltosa. Ok, o sea que la enzima no solamente me cambia de forma, sino que además me rompe este enlace acá para hacerme moléculas sueltas de glucosa que sí tienen una transportadora. Ahora, los otros
disacáridos, porque aquí estamos a nivel de disacáridos. 1, 2, 3. Les voy a hacer lo mismo. La lactosa es la suma de glucosa más galactosa. Le meto la enzima, la lactasa, de la cual hablábamos el otro día, que es hasta cierto punto una anomalía en el humano adulto, pero existe, y la voy a partir en una molécula de glucosa, que ya sabemos qué hacer con ella, y una molécula de galactosa que también tiene su transportadora propia. Por último, la sacarosa, el azúcar típico de mesa, que se repite el mismo proceso con una enzima específica, una sacarasa, que me parte la glucosa en una molécula de fructosa y una molécula de glucosa que va por las mismas rutas. Entonces, sacarosa es glucosa más fructosa. Y ya sabemos, bueno, ya a estas alturas, yo creo que ya es conocimiento general de que obviamente la galactosa y la fructosa las puedo convertir dentro de la célula a glucosa. ¿Okay? O sea que este es un proceso de 3 pasos. Almidones metidos en el quimo, secretados hacia el quimo. Disacáridos. Ahora, ¿dónde están todas estas enzimas? La vamos a tener en el borde en cepillo. O sea, no están flotando libres en el quimo, sino que el borde en cepillo del enterocito tiene en la superficie pegadas una gran cantidad de enzimas que son capaces de digerir ¿cómo se llama? Los disacáridos para hacerlos absorbibles. En particular, porque en la dieta originalmente lo más probable era encontrar un almidón, pero esto me facilita que los disacáridos y las dextrinas que llegan en gran cantidad al intestino tengan un montón de puntos individuales de una enzima y me reduzcan la cantidad de enzima que tengo que producir cada día. Sencillamente está fija en su lugar y la puedo utilizar y reutilizar durante un espacio mucho más grande. Ok, por último, vámonos con las grasas, ok. Luego, bueno, repasemos un momentito la proteína. Vamos a ver acá. Las proteínas, como decíamos, teníamos 5 enzimas para trabajar proteína. Tomemos la proteína en un inicio. El primer paso es pepsina, ¿ok? Trabaja de pH generalmente de 1.5 a 3 dijimos, y siempre tiene que ser menor de 5. ¿Okay? A pH 5 la pepsina se inactiva. La idea es que esta pepsina que es un tipo de aminopeptidasa, tiene una especial afinidad para para los enlaces del aminoácido prolina. Y la prolina es el aminoácido que me hace un enlace crítico en las moléculas de colágeno. O sea, aun cuando yo tengo una colagenasa específica, también la pepsina empieza el trabajo con el colágeno. ¿Y por qué insisto tanto en él? Es porque la mayoría de tu dieta de origen animal va a contener colágeno, y el colágeno es bien resistente a la digestión enzimática. Yo no sé si alguna vez, el semestre pasado, cuando hablábamos de neuroanatomía, hablamos de lo resistente que es el colágeno en términos de una proteína que resiste cualquier degradación, o para ese efecto. ¿Cuánto crees que puede durar algo de un producto hecho de colágeno realmente bien seco, bien protegido de obviamente la hidrólisis por pura agua? ¿Cuánto dura el colágeno?
8 o 10 horas. En el intestino bajo una enzima. Ahora en seco, 5 o 6 mil años, ¿te parecería? Te lo voy a poner así para que veas la resistencia del colágeno a cualquier cosa. ¿Qué te parece un zapato de cuero? El cuero es colágeno, ¿no? Sí. Ok. Y por ahí anda, en un museo, hay un par de zapatos, bueno, son mocasines de hecho, de cuero que tienen 5.000 años. ¿Has oído hablar del hombre del glaciar? Sí. Sí. Ok. Acuérdate que ese cadáver se encontró, tiene unos entre 5.000 y 5.500 años por datación. Y a él lo encontraron con sus zapatos. El zapato de él básicamente era como un mocasín relleno básicamente de como una hierba. O sea, él usaba un calcetín, luego tenía algo así como musgo o hierba entre el calcetín y el zapato, que era de cuero, que hace colágeno. Y por todas las cuentas todos los recuentos que he leído, aparentemente el zapato tenía todos los aspectos de ser un zapato muy cómodo para caminar. Ya habían dominado. Todavía estaba flexible después de haber estado 5.000 años expuesto. ¿Okay? Estaba enterrado, es cierto, en el glaciar donde no se había resecado por el viento, pero el zapato todavía es flexible. O sea, sería utilizable ahora. O sea que es colágeno, para que vean la resistencia. La mayoría de la proteína se hubiera degradado después de mucho tiempo, y a menos que tengas colágeno así expuesto a mojarlo y secarlo, no se va a degradar. Bueno, ¿qué te parece sumergir colágeno por 400 años en agua de mar? ¿Le pasará algo? Pues si no se seca de vuelta, supongo que no. Si no se seca de vuelta, está bien. O sea, se han recuperado zapatos y esas cosas de naufragio para que veas que es súper resistente. Entonces, ese enlace, el colágeno es una trenza unida, y lo que mantiene unida la trenza son cadenas de prolina, que hace que sea increíblemente resistente a todo. Pero la pepsina es capaz de atacar estos enlaces cruzados y separar las trenzas. Ese es el inicio de la digestión del colágeno. Ok. Ahora, las demás proteínas pues trabajan muy similar, y entonces vas a romperlos en proteosas, peptonas y polipéptidos. Suena como muy, como para una canción. Proteosa, peptona y polipéptido. ¿Ah? ¿Qué son cadenas de proteínas? Realmente las tres son cadenas de aminoácidos de diferente longitud. Esto es lo que va a caer al duodeno, y donde tenés estas dos, por ejemplo, tripsina y quimiotripsina, que empiezan a atacar estas cadenas desde el lado amino, y la carboxipeptidasa, que empieza a trabajar desde el extremo carboxi, como ya hemos detallado. Y otra más, proelastasa, para disolver la elastina, que también es una proteína que está en cantidad grande en el alimento, y que también es resistente al ataque de las otras peptidasas. ¿Okay? Ya. No es que no la destruye. Ya. Si vos metes tripsina y quimiotripsina y le das suficiente tiempo a una proteína remojada en la enzima, va a degradar cualquier proteína que se te ocurre. El problema es el tiempo que necesita. Por lo tanto, necesitas algo más específico para digerir la elastina en un tiempo razonable de tránsito intestinal, porque tampoco me conviene un tránsito intestinal de 8 o 10 horas en el duodeno, como habías mencionado hace un rato. ¿Okay? Por lo tanto, el resultado de pasarlo por 2 pasos de proteasa es que lo que va a llegar al intestino distal son o polipéptidos, o sea, cadenas que en general tienen menos de 10 aminoácidos,
y aminoácidos sueltos. Los aminoácidos sueltos, pues obviamente no necesitas hacerle nada. Pero aquí es donde tenés una tercera fila de peptidasas que están en el borde en cepillo otra vez. Peptidasas que de hecho son un poquito más específicas para romper enlaces entre un aminoácido X, por ejemplo, y otro, qué sé yo, para romper enlaces, por ejemplo, entre alanina y ácido glutámico, y tenés una proteasa específica para ese enlace, con lo cual, como está optimizada, te aumenta muchísimo la velocidad de digestión. El caso es que cuando llegues acá, lo que querés tener es aminoácidos sueltos, porque cualquier cosa que no lo sea, se va a tener que perder, ¿ok? Por lo tanto, aquí en el borde en cepillo tenés un proceso el tercer paso del proceso de 3 pasos. 1, 2, 3. Para garantizar que no quede más que aminoácidos. ¿Y por qué tanto interés o tanta dedicación a disolver la proteína? Y es porque es el componente que más vas a gastar. O sea, acordate que la proteína es, aparte de esencial para tus requerimientos nutricionales, también es probablemente la que más se gasta, en sentido de que puedes quemar proteína para hacer otra cosa. Y por lo tanto tenés una demanda constante de ellas y un recambio constante de proteínas. Por último, tenés al lado la grasa. Las grasas, vamos a hacer más claro. Vamos a ver que hay 2 procesos separados para la grasa. El primero es para esto, lo que vamos a llamar grasas neutras o grasas de cadena lineal, ¿okay? Que básicamente son triglicéridos. Y la otra va a ser para el colesterol, que vamos a llamar grasas que tienen anillo, ¿ok? Entonces, aquí tengo, esto es glicerol, perdón, todo este pedazo, pero el glicerol. Y aquí tengo este pedazo que es el ácido graso, la cadena del ácido graso. Luego, cada una de estas va a ser atacada por 2 lipasas. La primera lipasa va a ser parte de la secreción pancreática. Y la segunda lipasa está, adivinaron, en el borde en cepillo. La reacción básica acá, para aquellos que todavía tienen un poquito de dificultad viendo moléculas, ¿ok? Ya no son muy aficionados a la química. Lo que vas a hacer es romper, ¿ok? Romper el enlace aquí, mira. Romper esta parte, ¿qué le pasa? Acá, esta parte del enlace. Para hacer eso necesitas 2 moléculas de agua para cada enlace que rompes. O sea que la digestión de la grasa lleva un montón de grasa, de agua. Okay. Lo que hace la lipasa es separarte el ácido graso acá, mira. Separarte el ácido graso y convertirlo, aquí tenés esta sería la parte donde se enlaza, y agregarle un grupo hidroxi, el grupo hidroxi que saqué del agua, y sacarme, en este caso es ácido esteárico, y dejarme la cadena de glicerol, ok, aquí, junto con el ácido graso residual. Cada vez que yo pase por la lipasa le voy a quitar un ácido graso, o sea que necesito 3 pasos por la lipasa, por las lipasas, cualquiera de las 2, más 6 moléculas de agua para desarmar este triglicérido a 3 ácidos grasos libres más una molécula de glicerol. Los ácidos grasos, como decía, se van a absorber
a través del borde del cepillo sin ningún problema por difusión en la membrana. Y el glicerol tiene su transportador, ¿ok? Va a ir y se va a tratar como un carbohidrato. Ahora, de hecho, tenés una tercera lipasa, una lipasa que es lingual, producida en la lengua, y que empieza esta digestión también al inicio, igual que la amilasa, para darle tiempo de trabajo. Lo que pasa es que la lipasa lingual solamente representa menos del 10% de la actividad de lipasa. O sea que la mayor parte de digestión de grasas lo vas a tener a nivel de el intestino propiamente, para ser más correcto, por la lipasa pancreática. ¿Okay? 2, el problema con la digestión de la grasa a nivel de la cavidad oral es que como decíamos, ahí hay muy poca solubilidad. La mayor parte de la grasa está en una forma que es inatacable por la enzima, porque para que la enzima trabaje sobre las grasas, tenés que solubilizarte la grasa. La enzima está trabajando en un medio acuoso y la grasa, pues, es grasa, no se puede disolver ahí. Resultado, la actividad lingual o salival de la lipasa es muy poca. Tenés que esperar a caer al duodeno, porque primero, para poder digerir la grasa y absorberla, necesitas hacerla soluble mediante sales biliares y bilirrubina, ¿ok? O sea, hacer una emulsión de grasa, algo que, agregando un detergente, me permita mezclar grasa con agua, ¿ok? Aquí nos vamos a quedar. Mañana vamos a seguir con la historia de la digestión y la absorción de macronutrientes. ¿Alguna pregunta? Doctor, okay. La retroalimentación, ya vamos para eso. No, yo le iba a hacer una pregunta del tema. Ajá, preguntar. Bueno, también le tengo otra pregunta, porque estaba repasando los apuntes y vi que no vimos... una cosa del estómago cuando estábamos viendo... No, perdón. El funcionamiento de la válvula ileocecal, eso no lo vimos. Estaba repasando y no lo habíamos visto. Bueno, después lo vamos a agregar. Eso es. Yo no lo estoy diciendo, pero eso es relativamente simple. ¿Ok? Lo que no hemos visto son los reflejos defecatorios. Lo voy a dejar para el final. ¿Y qué otra cosa era, Paul? Ok, es que no sé, me confundo en esta cosa con las grasas. Entonces, las grasas se van a... ahorita se están haciendo hidrosolubles, ¿verdad? Para que puedan ser absorbidas en forma de ácidos grasos. Exacto. Y los ácidos grasos no van a ir a la circulación portal, sino que van a ir a la circulación linfática, porque en la velocidad intestinal, en medio tenemos como que un conducto linfático central. Sí, de hecho, vos tenés que solubilizar la grasa no tanto para que sea absorbible, porque la grasa en sí pudiera absorberse. Acordate que las grasas pasan relativamente fácil una membrana que está hecha de grasa, esencialmente. Pero el problema es que las enzimas solo trabajan en medio acuoso. No se conoce una enzima que es proteína que trabaje en medio graso, o sea, en medio no polar. Por lo tanto, yo tengo que solubilizarla para que se pueda mezclar con las enzimas que la van a degradar. Si yo tengo grasa no solubilizada, sencillamente se va de paso del intestino porque no es atacable, ¿ya? De ahí, de hecho, acordate que cuando llegues bueno, eso lo vamos a ver mañana, cuando llegues al borde del cepillo, la sal biliar o la bilirrubina con que la solubilicé, se la voy a quitar nuevamente a la grasa para volverla a utilizar, y el ácido graso en sí suelto pasa a la membrana y entra al linfático intestinal, ¿ok? O sea, solamente lo estás solubilizando, digamos, en forma temporal para poderla trabajar, y de ahí ya no importa, ¿ok? Y vas a reciclar, de hecho, el detergente, los ácidos biliares o las bilirrubinas, que son el detergente, lo vas a reciclar para poder solubilizar más grasa. ¿Okay?
cuando están conjugadas no pueden pasar por las membranas, ¿verdad? No pueden pasar por la membrana. Porque las hiciste, en ese momento las hiciste hidrosolubles y nada que sea hidrosoluble va a pasar por la membrana si no tiene una transportadora. Ahora, si yo las desconjugo y las hago otra vez liposolubles, sí se pueden disolver en la membrana y pasarla. O sea, por lo tanto, yo no necesito tenerlas en forma conjugada hasta el final del intestino, solamente durante el paso por las enzimas digestivas. Ahora sí creo que me entendiste la idea, que la conjugación de las grasas es un asunto solamente temporal porque tengo que hacerlas pasar por el duodeno y yeyuno en forma soluble y de ahí desconjugarlas para absorberlas en el yeyuno, en el ileum, en forma liposoluble otra vez. ¿Okay? Era un truco molecular porque era la única manera de hacer que fueran atacables por las enzimas y digeribles sin necesidad de algún otro, de inventar una enzima liposoluble, o dos, de limitar la absorción de grasa a cantidades muy pequeñas. El problema es que los humanos tenemos una mezcla, porque la mayoría de las especies son herbívoros y están adaptados principalmente a digerir cosas como celulosa y almidón, o son carnívoros y tienen suficiente lipasa y trabajan principalmente con grasas y no consumen carbohidratos. Los humanos, como especie omnívora, junto con el cerdo y otro par de especies similares, son de las que tienen que tener los dos mecanismos, y que los dos mecanismos de paso tienen que trabajar simultáneamente. Por lo tanto, la cosa se vuelve molecularmente un poquito más complicada, como lo acabas de ver. ¿Okay? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ay, doctor, es que sigo con mis linfáticos, perdón. Bueno, se va por los linfáticos, llega al conducto torácico, llega a la circulación. Y ya después entran a las células por simple difusión, porque son grasas, son liposolubles. Son grasas, sí. En particular, como la glucosa que se tiene que fosforilar. No. Okay. No, la grasa va a entrar por difusión. La glucosa sí tiene que fosforilarse para pasar membrana. Ahora, lo que pasa es que la grasa, y eso lo vamos a ver en el capítulo respectivo, cuando hablemos de la digestión, esa grasa, vos la tenés que meter al conducto torácico, mezclarla en la circulación, pero ahí lo estás mandando en forma de kilomicrones, que son moléculas que tienen esencialmente una vesícula llena de grasa. Sin embargo, esos kilomicrones no pueden andar circulando por ahí porque se van a pegar a toda irregularidad que tengas en el árbol vascular. Vas a terminar con una arteriosclerosis. Tienen que caer al hígado, en donde la vas a convertir en lipoproteínas de alta, media y baja, baja y muy baja densidad, ¿ok? Que básicamente son la misma idea, una proteína mezclada con lípidos, para hacerlo disponible en la sangre, y dos, para evitar que se peguen. Y la lipoproteína, vas a ponerle otra proteína además que se llama una apolipoproteína, que es como un marcador para señalizarle a la célula adiposa y a la célula muscular que eso es grasa que se puede quemar. Ese trabajo de la síntesis de lipoproteína es un trabajo del hígado, ¿okay? O sea que pasa por la circulación linfática, cae a la circulación general y hace lo que se llama primera pasada. Eventualmente va a caer al hígado, y en el hígado la vas a reempacar en forma de una lipoproteína, que es la que vas a tener circulando para distribución de la grasa. Normalmente los kilomicrones que fueron absorbidos a través de los linfáticos no son utilizables por el tejido graso. No son absorbibles, es una bola de grasa demasiado grande para que sea eficientemente absorbida. Y más importante, no pueden ser utilizados por el músculo, que los va a quemar
que lo querría quemar como combustible, y el músculo lo que hace es quemar grasa, pero que le llegó transportada en forma de una lipoproteína. Ahora sí. Hoy sí, doctor. Hoy sí. Es que no entendía. Insisto que eso era trabajo de bioquímica. Doctor, miren que ahorita que lo estaba explicando me acordé que teníamos que hacer una tarea de eso. Bueno, hace como Emilio y sus compañeros que ahí pasan después de las clases. ¿Qué tanto están haciendo? No, es que estamos ensamblando una tarea. ¿Cómo que ensamblando una tarea individual? Y es que cada quien hace un pedacito y luego cortipegan sus tareas entre todos en colectivo. O sea, son un colectivo. No se puede hacer eso porque es un TikTok, doctor. Ay, siguen con el TikTok. Siguen metidos a TikTokers. De TikTok nos vamos a graduar en vez de bioquímica. Bueno, ok. Pero por lo menos hagan el TikTok con ropa de baño solo para molestar. Hagan TikTok en traje de baño como esos TikTokers que andan por todas las redes sociales. A ver qué cara ponen las dos viejitas, estas viejitas. No, doctor, yo pongo todos los videos en privado, qué pena, ¿no? Cringeworthy, porque después cuando querrás competir para el premio Nobel, te los van a poner en la ceremonia como hacen esa ceremonia que el rey de Suecia te da el premio Nobel, y entonces atrás hay un show de diapositivas cuando te están dando todos los logros académicos, y sale tu video de TikTok en ese momento. Una vez termine la clase lo voy a borrar, doctor. O sea, en cuanto veas la nota, es lo primero que uno hace es desaparecer esa clase de videos. Desorden. Es como los videos de la escuela, doctor. Ay, no. Bueno, yo me salvé de eso. No existía ninguna forma razonable de grabar videos. Sí se podía grabar videos, pero nunca viste una videocámara de los 80. Se salvó de los videos y de los PowerPoint. Porque No, ¿qué le gusta dejar eso? Sí existía, bueno, en la escuela no se hacía, pero el PowerPoint sí existía, y era mucho más difícil porque la presentación era con diapositivas. O sea, el PowerPoint realmente es una manera electrónica de hacer una presentación con diapos. ¿Sabes qué es eso? No. ¿Un proyector? Un proyector. ¿Viste un proyector de diapos que es un carro que tiene un carrusel así? No. Es como esos, no sé si has visto esos llaveros que son como cámaras y usted le va dando el botoncito y va cambiando la película. No es así. Un proyector de estos, los mejores, los más conocidos eran los que hacía Kodak, y ellos tenían en la patente de eso. Tiene una cosa que parece una bandeja así de pastel, así redonda, donde vos pones las diapositivas, y entonces